Muchas gracias, Juan Manuel de Infopolitan. Buenos días, presidenta. Buenos días para todas, para todos. Para preguntarle qué implica para el Gobierno de México esta construcción que ya están en marcha, estas viviendas. Entiendo que, bueno, mencionaba que son los más jóvenes, algunos el 30%, que pues en muchos años, en muchas ocasiones no tenían acceso a este tipo de derechos, ¿no? ¿Qué implica para el Gobierno de México y sobre todo pues para el pueblo, ¿no?, de México? Para nosotros, a diferencia del periodo neoliberal, hay derechos del pueblo de México que constituyen lo que llamamos un estado de bienestar. El acceso a la educación es un derecho, desde el preescolar o incluso desde el nivel inicial hasta la universidad. Y el Estado debe de dar las condiciones para que esto sea posible. El acceso a la salud es un derecho gratuito y también es un derecho el acceso a la vivienda a precios justos. Nunca en la historia se había hecho un programa para familias que ganan menos de 2 salarios mínimos, nunca. Es la primera vez en la historia de México que hacemos un programa para el que menos tiene, para el que tiene menos ingresos, y son 1.8 millones de viviendas. Eso quiere decir que la vivienda se hace accesible. Cuando fuimos a Hidalgo a unas viviendas que estaban construyendo, le pregunté a los trabajadores que estaban construyendo si tenían vivienda propia, y dijeron, algunos no, algunos sí. ¿Y no les gustaría que esta vivienda también pudieran ustedes tener acceso? Pues claro que sí. Entonces, hoy la vivienda es accesible para el trabajador de la construcción, para mujeres que ganan un salario mínimo y que pagaban rentas muy altas, cuya familia vivía en un cuarto, lo hemos visto aquí, y que hoy tienen acceso a una vivienda de 60 metros cuadrados. Entonces, ese es el acceso a la vivienda como un derecho del pueblo de México. Esa es la gran diferencia. Y además, este programa está ayudando mucho a la economía, porque se tiene estimado que un departamento, una vivienda, implica más o menos de 3 a 4 trabajadores de la construcción que las construyen. Entonces, si hay 274,000 en construcción, pues hay que multiplicar por 3 o por 4 y te da el número de empleos que representa la construcción de esa vivienda. Había una gráfica, me la mandó Jorge Mendoza, a ver si te la manda, de vivienda, de cómo se incrementa la vivienda, a ver si la tienes por ahí, si no mañana la pasamos. Pero impulsa mucho la economía, la industria de la construcción pues es un motor de la economía. Y en este caso la vivienda pues ha representado un motor para la economía de México. Gracias, presidenta. Nada más para precisar, el cambio de las sumas a pesos, ¿para quiénes van a ser beneficiados? ¿Todos los créditos o si nos podrían precisar ese detalle? Sí, la idea es que digamos, en la tasa de interés que pagan ya venga contemplado si son UMAS, si son… Y entonces que ya se sepa exactamente en pesos cuánto debes. Porque, a ver, debes 20 UMAS y la gente se pregunta, bueno, ¿cuánto es una UMA? Y cada año aumenta la UMA. Entonces es mejor que esté en pesos y que en la tasa ya esté contemplado pues lo que implicaría eso. Entonces todos serían beneficiados. Gracias, presidenta. Y en otro tema del Estado de México, recientemente fuimos a la zona arqueológica de Teotihuacán, ahí hubo un recorrido, se presentaron mejoras por cerca de 37 millones de pesos en los accesos, en la seguridad, pero lo que más nos llamó la atención fue la reapertura del museo llamado Grandeza de Teotihuacán, que por 20 años estuvo cerrado al público y que hoy pues tiene una muestra pues prácticamente impresionante. Vimos una pieza auténtica del llamado juego de pelota, pues, con la fiebre del Mundial.
y también vimos una pelota que también la pueden manipular, es una réplica para que la gente conozca el peso, más o menos que tenga una idea de cómo se practicaba esto, ¿no? Queríamos preguntarle su opinión y sobre todo también pues, con la fiebre del Mundial, si esperan que este tipo de atractivos llegue a más turismo y pues no solamente extranjeros, sino también que se abra, ¿no?, al turismo nacional, que pues también es parte de nuestra cultura, ¿no? Quedó muy bonito Teotihuacán, la verdad lo he visto solo en fotografías, no he podido ir en imágenes. A ver si Claudia también te manda algunas imágenes. Se cambió la señalización completa, hay sombras también en el camino y algunas otras características, además de la restauración propia de Teotihuacán o Teotihuacán y el museo, en efecto, que tenía 20 años cerrado. Se sigue trabajando en la rehabilitación, la restauración y la mejora para el visitante de distintos sitios arqueológicos. El presidente López Obrador hizo principalmente todos los sitios mayas vinculados con el Tren Maya, todos ellos ya están terminados también. Los famosos centros de atención a visitantes, los CATVIS, ya están en todo el sur-sureste del país y seguimos trabajando para mejorar la atención a visitantes. Y Teotihuacán quedó muy, muy bien, la verdad. También, a ver si vamos esta semana, se abrió aquí atrás, hago así porque se abrió aquí atrás, el Museo Textil, de arte textil, ¿no? De arte textil, de los textiles mexicanos, de los pueblos originarios, que también quedó muy, muy hermoso. Gracias, presidenta. Gracias. Vamos por acá. A ver. Miren cómo creció. Viviendas en proceso de construcción por clase. Economía popular. Y hay que decir que en el 2017 fueron todas estas viviendas que muchas de ellas quedaron abandonadas, que todavía nos falta presentar esa parte. Pero miren nada más cómo creció. Yo creo que ustedes no habían visto esa gráfica, ¿verdad? Fíjense cómo creció del 2025 a el salto que da en 2026. Gracias. A ver si te pasan unas fotos, yo todavía soy del año de la canica, de algunas imágenes de Teotihuacán. Sí. Bueno, vamos de este lado. A ver, compañero. Buenos días, Néstor Jiménez de La Jornada. Presidenta, este fin de semana los integrantes de la CENTE pues determinaron que van a continuar con las movilizaciones con el plantón y amenazan que van a expandirlas a otras partes del país. Incluso hoy está previsto que van a realizar también protestas en las casetas, al menos aquí en la entrada de la Ciudad de México. ¿Cuál será la postura del gobierno ante pues esta ampliación de las protestas y si hay alguna otra forma de solucionar pues este conflicto? Ya lo informarán Educación y Gobernación. ¿Está previsto alguna nueva reunión con Gobernación? No, por lo pronto no. ¿No se buscará de parte Por del lo gobierno? pronto no. Lo que está planteado son reuniones tripartitas en los estados para la problemática de los estados. Pero ya el secretario de Educación y la secretaria de Gobernación pueden dar más información. También, Presidenta, preguntarle, este fin de semana, ayer, se anunció pues un acuerdo ya entre Estados Unidos, un pacto también con Irán que perfila pues concluir esta guerra. ¿Qué implicaciones tiene para la economía mundial, para México sobre todo? Pues qué bueno, esperemos que se firme realmente este acuerdo, es esta semana. Siempre que se construye paz en el mundo lo celebramos. Y el petróleo está hoy a 80 pesos más o menos, llegó a estar a más de 100, 80 dólares, perdón, 80 dólares el barril, llegó a estar a más de 100. Entonces, ayuda porque en este momento estamos
incentivando el precio, o más bien apoyando, subsidiando el precio de la gasolina y el diésel al no cobrar el IEPS o una parte del IEPS. Entonces, pues va a ayudar a que se restablezca los ingresos federales y es una buena noticia para el mundo. ¿Será un respiro para la economía desde los países hasta la economía personal? Pero hay países que ya no solo era un problema de precio alto del petróleo, sino de acceso, de abasto. Entonces, al abrirse el estrecho de Hormuz, pues nuevamente hay la posibilidad de acceder al petróleo, principalmente para los países asiáticos y también para Europa. Finalmente, Presidenta, preguntarle, este viernes hubo una reunión en la Embajada de Estados Unidos con integrantes de la Cancillería, conocer cuáles son los acuerdos que se alcanzaron en esta reunión. Se anunció avances sobre todo en el tema de seguridad, pero conocer un poco más a detalle qué se dialogó, qué se acordó. Es el seguimiento al entendimiento que tuvimos hace ya más de 6 meses con el gobierno de Estados Unidos y están revisando los acuerdos. Hubo un boletín que sacó Relaciones Exteriores, pero es parte de los acuerdos que se venían tomando desde el entendimiento, es decir, no hay algo especial muy novedoso, sino sencillamente los resultados que está dando la coordinación y la colaboración. Muchas gracias. Gracias. Vamos por acá, a ver, vamos atrás. A ver, ¿quién más? Ya le he dado mucho a los mismos la palabra. A ver, hasta mero atrás, en la última fila. Buenos días, Presidenta. Fernando Merino, del periódico El Financiero. Insistirle un poco en lo que preguntaba mi compañero anteriormente sobre el tema de la CENTE. Ellos acuerdan mantener esta huelga, este plantón. ¿Usted, pues, qué llamado haría en este caso para que ya pueda, por ejemplo, quitarse, por ejemplo, las casas de campaña de las calles y no afectar a los comerciantes que pues ya están bastante molestos y alertan que el mundial… Disminuyó bastante la presencia en algunos lugares y ya la Secretaría de Gobernación y el Secretario de Educación pueden dar más información. Pero ya no les preocupa, digamos, ese tema del plantón aquí en el Zócalo. El gobierno ya dio sus propuestas, ya se estableció, incluso se propuso en su momento, en la última reunión que se tuvo, una mesa técnica permanente. Entonces ya, ahí están las propuestas, pues ya. Y vamos en agosto a la consulta escuela por escuela de qué cambios debe tener el UCICAM, qué es lo que proponen los maestros, qué piensan directamente las maestras y los maestros de todo el país. Entonces, estos son los planteamientos y ya ahora pues nada más las mesas que se llaman tripartitas entre la representación sindical, que es muy importante, la representación sindical, ahí donde hay representación sindical, el Gobierno de México y el Estado, la Secretaría de Educación y, si es necesario, la Secretaría de Gobernación, pero ya en los estados de la República. Entonces, pues ya pueden dar más información el Secretario de Educación y la Secretaría de Gobernación. ¿Habrá apoyos quizá para los comerciantes que denuncian pérdidas millonarias ya a 15 días de que inició este plantón en las calles aledañas al Zócalo? Ahí pueden dialogar con la Secretaría de Gobernación. El FanFest está abierto, ha estado abierto todos estos días y pues hay varias calles que también ya se abrieron. Entonces la Secretaría de Gobernación puede estar ahí hablando con los comerciantes. Los conoce bien porque ella fue secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, entonces conoce muy bien a los comerciantes del centro histórico y junto con la jefa de Gobierno pueden dialogar con ellos. Bien, y ya para terminar, Presidenta, ya son 58 días que la Secretaría de las Mujeres, 59 me parece, no tiene titular. ¿Para cuándo usted estaría designando a la persona? Está encargada de la Secretaría
Ingrid Gómez, ella es subsecretaria. Les puedo dar el adelanto de una vez. Una vez que termine sus labores como presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo se va a incorporar como secretaria de las Mujeres al gobierno. Ella está definiendo las fechas y mientras tanto se sigue desarrollando todas las actividades de la Secretaría, no están interrumpidas, no hay, es decir, siguen avanzando las compañeras que están en la Secretaría, en los centros libres, la cartilla, en fin, todas las actividades relacionadas con las mujeres. Y Laura Itzel, en el momento en que se pueda incorporar, pues ya se incorpora como secretaria de las Mujeres. De acuerdo, gracias, presidenta. Gracias. Vamos por acá. A ver el compañero. Sí. ¿Cómo está, presidenta? Buenos días. Javier Buenos Tobar días. de la AFP. Queríamos consultarle un poco sobre el TEMEC. Comienza esta nueva jornada de negociaciones en Estados Unidos. ¿Qué sería para usted un acuerdo exitoso? El arancel cero parece ya descartado. ¿Qué sería usted, en su visión, un acuerdo exitoso de este libre comercio? Bueno, primero el sostenimiento del tratado, ¿no? Que los tres países, creo que estamos de acuerdo en ello, porque ha beneficiado a los tres países. Estados Unidos le interesa que haya más reglas de origen. ¿Qué quiere decir eso? Que más productos, es decir, que toda la cadena de valor relacionada, por ejemplo, con un vehículo, se produzca más en la región, que no vengan de otras regiones. Ellos insisten mucho en que se fabrique en Estados Unidos. Obviamente nosotros decimos pues que no solo sea Estados Unidos, sino que sea la región, justamente por eso es un tratado de libre comercio. Pero no quisiera adelantar mucho, estos 4 días van a ser muy importantes. Ahí en Washington está ya Marcelo Ebrard y todo el equipo, está Roberto Laceri, que ya fue aceptado como embajador de México en Estados Unidos, pero que esta semana todavía no va como embajador, sino como representante del Gobierno de México. Está Julio Verdegué, que también se incorporó al equipo, y Altagracia Gómez va como asesora también en estas negociaciones, además de todo el equipo de Marcelo Ebrard. Entonces están allá estos 4 días y pues ya podemos dar un poco más de información. El objetivo para nosotros pues es que se sostenga el tratado, que creemos que en eso no va a haber problema, y que los aranceles que hoy tenemos de acero, aluminio y vehículos pues obviamente puedan disminuir. Sí, incluso quería preguntarle, porque tanto México como Canadá han expresado su intención de que este tratado se firme por 16 años. ¿Y es así o lo mantiene usted esta postura en un momento en que estamos negociando con el presidente Trump, que tiene esta postura más proteccionista? ¿No consideraría usted tal vez un tratado más corto y luego negociar uno con un gobierno más abierto? El tratado es ley. O sea, el tratado ya está escrito, no es que ahora se acabe. Lo que estaba planteado o lo que está planteado es una revisión. ¿Por qué es ley? Porque lo aprobó el Congreso de los Estados Unidos, el Congreso o el Senado mexicano, y en Canadá también. Entonces, en el propio tratado, no es que estemos renegociando el tratado y que podamos decir, bueno, pues ahora es tanto tiempo o no, eso ya está definido en el tratado que se firmó en su momento. Entonces, más bien son las nuevas condiciones que ha establecido el gobierno de los Estados Unidos en esta visión, como tú bien dices, más proteccionista. Entonces, no es que a ver qué se nos ocurre, sino en el marco de lo que existe, qué es lo que viene hacia adelante. Y vamos a estar informando de manera permanente. A los 3 países nos conviene el tratado. No es cierto. El primer tratado tenía sus problemas para Estados Unidos. Este segundo tratado fue firmado por el propio presidente Trump. Se logró en el primer periodo del presidente Trump y hay una serie de condicionantes muy distintas al primer tratado. Y ahora nosotros tenemos una
buena posición respecto al mundo entero. Pero en particular hay dos tipos de aranceles que están en un acuerdo que firmó el presidente Trump, que es el 232, que tiene que ver con aranceles a acero, aluminio y a vehículos. Entonces ahí es donde nosotros estamos trabajando para que por lo menos estos aranceles disminuyan de manera importante y continúe el tratado comercial. Pero ya vamos a ver cómo se dan las condiciones. ¿Está prevista alguna llamada, reunión entre usted y el presidente Trump para abordar este tema? Si es necesario, sí. Si es necesario, sí, por supuesto. Muchas gracias, presidenta. Finalmente, un comentario sobre cómo se ha desarrollado el Mundial en México, cómo lo ha visto usted desde que se inauguró hasta la fecha en las distintas sedes. No, pues la gente está feliz, requete feliz. Primero el triunfo de la selección. El que la gente pueda ver el partido o los partidos de manera gratuita, porque para eso se colocaron en todo el país y particularmente en las 3 sedes mundialistas distintos lugares para poderlo ver de manera gratuita. Aquel que no tiene la posibilidad de acceder a todos los partidos porque no puede pagar, antes eran en televisión abierta, ahora ya no. Entonces, quien no pueda pagar lo puede ver de manera gratuita, pues eso ayuda muchísimo. Segundo, la inauguración y el triunfo de la selección pues ha dado mucho ánimo al pueblo, a la gente en general, a todas y todos los mexicanos. Y hay pues mucho ambiente del Mundial, el Zócalo. Bueno, el primer día estuvo cerca de 100,000 personas. Hoy vino Clara al gabinete, ella calcula que fueron 500,000 personas nada más en la Ciudad de México, en todas las sedes en donde se vio la inauguración. Y bueno, ahí está el Zócalo. Déjale la imagen de él. Y hay mucho ambiente, mucha alegría. Los visitantes, como siempre en México, son bien recibidos, recibidas. Entonces, muy bien, la verdad, excelente. ¿El próximo juego lo ve también 10, en público con la gente? ¿El próximo juego también lo va a ver con la gente? Bueno, es en la noche. Es a las 8, ¿no? ¿A las 7? Es en Guadalajara, en Zapopan, ¿no? En Jalisco. El miércoles es, ¿no? O el jueves. El jueves. El miércoles hay juego aquí en el Ciudad de México, en el Azteca. El miércoles en la noche. Y el jueves es en Jalisco. Y luego regresa la selección para acá, ¿no? El 24. Bueno, muchas gracias, presidente. Gracias. Vamos. Todavía no tengo definido. Sorpresa. A ver aquí. Presidenta, buenos días. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV. Hay algunos que señalan que el fútbol es el reflejo de la sociedad. No sé si usted lo ve así, pero suponiendo, sin conceder, el tema de los naturalizados para mí es irrelevante, ¿no? Julián Quiñones, un colombiano de nacimiento, pero más mexicano o tan mexicano como nosotros, mete el primer gol de la selección y creo que nos deja en una oportunidad de dialogar sobre el racismo, el clasismo, todo lo que debería desterrarse de nuestra sociedad, ¿no? Un mexicano de raza negra en un país en el que los afromexicanos han estado olvidados. Quería escuchar sus reflexiones sobre eso y sobre este caso que se da de un personaje del círculo de ingenieros y de topógrafos de Jalisco que desafortunadamente en un partido de Corea hace un gesto discriminatorio. Resulta que es una influencer coreana la muchacha agredida. Creo que amerita su reflexión, presidenta, pues porque ha explotado en redes sociales. Bueno, entiendo que se disculpó, ¿no? Sí. Esta persona. El racismo, el clasismo, el machismo, toda
discriminación deben erradicarse de la sociedad. Todas y todos somos iguales. Eso es lo que debe prevalecer siempre. Ahora, la mayor parte de las y los mexicanos, 99%, somos hospitalarios. Abrazamos, recibimos. Es un porcentaje muy pequeño el que se quedó con la herencia colonial de las castas. Lo que pasa es que luego tienen más presencia en los medios y en otros espacios. Pero es un momento importante porque el fútbol debe ser eso, no dividir, sino incluir. Por eso lo de los boletos tan caros, todo eso tiene que hacer reflexionar incluso a la FIFA, porque está bien que sea un negocio, nadie dice que no deba ser un negocio, pero el fútbol tiene que ser también otra cosa, no solo debe ser negocio, debe ser un espacio de encuentro, como todos los deportes. Entonces, por eso nosotros dimos mucho peso al Mundial Social. Claro que los atletas de hoy, lo que uno ve en los partidos no tiene nada que ver con el fútbol de hace 10 años, nada que ver con el de hace 20 y menos el de hace 30, 40, 50 años. Ayer tenía yo una discusión con mi esposo de que quién ha sido el mejor jugador del mundo. Y él sostiene que es Pelé, ¿no? Y yo le decía, bueno, sí, pero Pelé jugó en otra época. Hoy la presión física es distinta, ¿no? Entonces ya saben, entre Messi y Pelé la discusión de los dos grandes jugadores, grandísimos jugadores. Pero hoy es una preparación física muy distinta a la de hace mucho tiempo, ¿no? Pero digamos, es el fútbol profesional. Lo importante es que el fútbol sea espacio de unión, de encuentro, de paz, de igualdad, de no discriminación. Eso debe prevalecer. Y porque dice usted que ya se disculpó, también se disculpó un comentarista de Televisa, ahora que estamos hablando de las manifestaciones de la gente, de las madres buscadoras, incluso los estudiantes de Ayotzinapa, más allá de lo que uno pueda pensar o de qué lado esté y opine sobre las formas, su opinión, si es que ya se enteró de esto de que utilicen tanquetas, agua y balas de goma por parte de Mauricio Imay, que me parece repudiable, presidenta, de una persona que tiene la cámara y el micrófono para No, eso meter no estos me enteré. temas. A ver, platícalo, porque eso sí no me enteré. ¿Cómo fue? En un video habla de que así se le quitan las ganas y nunca los van a tener cerrando Reforma, y me parece lamentable ese tipo de opiniones cuando usted ha dicho que este gobierno no va a reprimir. Sí, hay que tener paciencia siempre. No, las manifestaciones sociales no deben traducirse en represión por parte de la autoridad. Hay que buscar siempre el diálogo y cuando hay otros intereses, pues también la contención. Muy distinto contener a reprimir. La verdad es que ahí la policía de la Ciudad de México particularmente pues tiene mucha experiencia en la contención, que es muy distinto resistir, digamos, a golpear, a reprimir, a violar los derechos humanos. Y esa es la manera en que pensamos en México, y además por nuestra historia, por lo que ha sido nuestra historia, una historia de gobiernos autoritarios que utilizaron la represión, incluso la desaparición o el asesinato, para callar a los opositores o a los que no estaban de acuerdo. Entonces nosotros no estamos de acuerdo en eso. Pero por otro lado, qué bueno que se den estos debates. No estamos de acuerdo con lo que se dice, pero también qué bueno que haya debate sobre esto,
que se abra, que se discuta. Por cierto, los que hemos estado en el Fan Fest hemos visto cómo la gente baila, cómo la gente se divierte, y pensaba en los intentos de polarizar de muchos en las redes sociales. ¿Por qué no reflexiona sobre la unidad nacional, Presidenta, en momentos en que, de acuerdo a De las Heras, usted tiene o mantiene el 71% de aprobación? Pues yo no vi muy polarizada la gente Esa bailando. no la vi. ¿Cuándo salió? Acaba de salir, ¿no? Ayer. Sí. A ver, chécale. 71%. A ver, chécale. A ver. Nada más para qué. No la vi. Mientras le ¿Sí consiguen la tienes? Ahí está. Opinión. ¿Eso salió hoy? Ayer. ¿Ayer? ¿Qué más dice? A ver. Ah, esto está buenísimo. ¿Qué opinión tiene usted del expresidente Andrés Manuel López Obrador? Muy buena, 70%. Muy buena, 70%. Muy mala, 19%. Ni buena ni mala, 8%. Le gané por 1 punto. ¿Qué más? A ver. O ya ahí es todo. A ver, échale toda. No, ahí decía otra. Uy. No. Ya el PRI le ganó al PAN. Híjole. Malas A algunos noticias no para la oposición. les va a gustar esta. A ver, síguele. Ah, pues no está tan mal. 7-2. Adelante. ¿Qué más? ¿Cuál es el atributo que tiene la presidenta? ¿Qué más trae? A ver. Ah, bueno, esa. Y la otra ahí, deja la otra un ratito para que. Está buena. Y miren que nos han pagado una campaña, pero tremenda. Cuando juega, por eso el viernes yo dije, el que le apuesta a que le vaya mal a México siempre va a perder. Siempre. Va a perder en la cancha, va a perder en la vida y va a perder en la política. Y estos momentos de cuando juega la selección, pues todo el mundo está con la selección, sí, son momentos de mucha, donde todos queremos que gane la selección. Bueno, a lo mejor habrá algunos que no, ¿verdad? No sé. Pero le deseamos lo mejor a la selección. Para cerrar, Presidenta, un tema es delicado y entiendo que usted siempre ha aplicado la cabeza fría y la operación Calimán y no será hoy que cambie su postura, pero hay declaraciones de Sarah Carter, la Sara antidrogas de Estados Unidos, que reconocen la cooperación, que reconocen al gobierno, la menciona con nombre y apellido, menciona incluso al general secretario Trevilla en este operativo del Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, pero también hace, en mi opinión, un comentario desafortunado en esta entrevista que se da a conocer este fin de semana, que dice que ustedes colaboran porque entienden, como los otros países del escudo de las Américas, que
Donald Trump está serio cuando dice o cooperan o pagarán los platos rotos, en pocas palabras, que se arrepentirán. Sus reflexiones sobre estas declaraciones, No presidente. quiero entrar en discusión con ella. Ella fue, de ella retomo la parte de la prevención. El documento aquel que se publicó, yo creo que hace como un mes, donde hace énfasis en la prevención, en campañas, en educación, en distintas acciones para disminuir el consumo de drogas en Estados Unidos. Me quedo con esa parte. Se lo planteo porque obviamente en los medios de comunicación ya conocidos, no lo vamos a decir aquí Sí, nuevamente, pero no quiero retoman lo entrar que quieren, ¿no? En debate con ella. Conoce nuestra posición. Nuestra posición es muy firme en la soberanía, en la defensa de la soberanía, en la colaboración sin subordinación. Esa es nuestra posición y siempre va a ser así. Y lo que podamos ayudar en términos humanitarios para que no llegue droga a los Estados Unidos, lo vamos a hacer. Y también pedimos que del otro lado se trabaje para que no lleguen armas a México. Pero de hecho este caso del Mencho refleja precisamente que la colaboración tiene resultados. Ellos, habla pues, de que siempre ofrecieron lo dijimos, inteligencia. ellos proporcionaron información de inteligencia y ya la Secretaría de la Defensa Nacional, particularmente en este caso, fue quien llevó a cabo pues todo el proceso operativo. Le agradezco, presidenta. Buen día. Gracias. Vamos de este lado, a ver, la compañera, ahí. A ver, adelante, ahí y luego adelante. Gracias, buenos días, presidenta. Julia Bonilla, del periódico La Razón, y el Mediodía con Javier Solórzano. Para precisar primero el tema del IEPS que se ha dado al tema de los combustibles, entonces estaría hablando de retirar estos apoyos subsidios. ¿En qué plazo se estaría contemplando ello? Es una fórmula. La fórmula se quedó desde el presidente López Obrador, hicimos algunas modificaciones ya nosotros. Y es una fórmula que establece, de acuerdo al precio internacional del petróleo, en cuánto debe disminuir el IEPS cada semana. Entonces, cada semana se va ajustando. Entonces, hoy está a $80, entonces evidentemente se va a ajustar para esta semana o para la semana que entra, dependiendo de la fecha. Y así, sucesivamente, hasta que llegue a un precio en donde ya no requiere el subsidio. Gracias. También sobre el tema de la CENTE, usted, bueno, en el marco de estos señalamientos que se hicieron desde aquí en la conferencia, sobre estas dudas sobre si realmente se estaba bajando la información de manera fiel a las bases, la CENTE aplicó encuestas en este fin de semana a sus bases. Sin embargo, al mostrar los resultados, al darse a conocer, hubo algunos grupos dentro de la coordinadora que acusaron fraudes porque no coincidían los resultados con la percepción que ellos tienen dentro del movimiento magisterial. Entonces, en este contexto, primero consultar su postura respecto a estas acusaciones y segundo, saber si algunos grupos que no sean los dirigentes de las secciones se han acercado a su administración de manera alterna para conocer las propuestas. No sabía que había maestros que habían… ¿Dices que hubo fraude que eso es lo que dicen algunos maestros? Algunos maestros se inconformaron con los resultados, particularmente los que se dieron a conocer en la sección de Oaxaca. No debería estar bien, no está bien. Pero bueno, pues ya la CEP o los maestros que aclaren este tema, porque sí es muy, muy, muy relevante, porque pues nunca debe haber un fraude, ¿no?, en una votación. Pero ya contestarán Educación y Gobernación, se los dejo a ellos. Solamente en este contexto precisamente de las acusaciones, además de estas encuestas que se levantarán para el tema de la UCICAM, se buscaría… No son encuestas. Digo, consultas. Porque es escuela por escuela. Si fuera encuesta, pues haces una opinión representativa de los maestros. No, aquí vamos a ir escuela por escuela. ¿Se buscaría algún tipo de asamblea o acercamiento mayor directo para exponer los ofrecimientos a las bases, bueno, a los maestros en Es general? sobre el tema del UCICAM, para eso es la consulta, escuela por escuela. Porque hay quien quiere que se regrese a solamente las comisiones mixtas, es decir, que entre el sindicato y el gobierno se decida las plazas
o las nuevas plazas, quién las obtiene, y la promoción, como era antes, que llevó a mucha corrupción, la verdad. Sin embargo, hay temas que se quedaron de esta forma de evaluación de los profesores con la cual los profesores no están de acuerdo, las maestras y los maestros. Entonces, por eso vamos a ir a preguntar qué es lo que opinan, y lo que ellos opinen, eso va a ser. Gracias, presidenta. Y también retomando el tema de lo que dijo Sara Carter, ¿cómo toma su administración, su gobierno, también la otra declaración que hizo en cuanto a que no solamente se investigan o se hacen acciones respecto a funcionarios sobre los que se presume un vínculo criminal, sino también contra los gobiernos que los encubran? ¿Cómo toma su administración? ¿Como un amago o cuál es su postura al respecto? Es muy difícil estar contestando cada declaración de cualquier funcionario del gobierno de Estados Unidos. Pues nosotros tenemos reuniones. Entonces el viernes hubo una reunión, se avanza. Pero si estamos contestando cada declaración, pues imagínense. Entonces, pues saben ustedes que hay cosas en las que no estamos de acuerdo, pero no queremos entrar en un debate sobre ello. Entonces, pues es su opinión, nosotros pensamos algo distinto. Respecto a las responsabilidades que Estados Unidos o compromisos que ha hecho en el marco de este entendimiento de seguridad, ¿hay alguna tarea en la que ese gobierno le esté quedando a deber a México, que haya motivo de reclamo de parte de su administración? Ellos han hecho muchos operativos para disminuir el paso de armas. Lo que nosotros queremos es que haya más. Y también la parte preventiva, porque si no baja el consumo, obviamente hay que hacer muchas cosas, pero tiene que bajar el consumo de drogas en los jóvenes, en México y en Estados Unidos, pero en Estados Unidos es mucho más. Entonces, esa parte es fundamental. No se puede aislar lo que nosotros llamamos la atención a las causas de una estrategia de seguridad. Entonces, nosotros insistimos mucho en ello, en la atención a las causas. En una comparativa recientemente hecha por La Razón respecto a las incautaciones durante su gobierno, se encontró que has rebasado 4.6 veces más lo que se hizo igual en el mismo periodo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Saber si tiene alguna meta fijada para incrementar esto o es un plan que se sigue, ¿hay algún ritmo marcado? No, es muy difícil decir, pues nuestra meta es tantos laboratorios, ¿verdad? Porque si no, es ahí donde se encuentra que hay laboratorios. Y hay que decirlo muy claramente, son de metanfetaminas, porque lo que se ha encontrado en el caso del fentanilo, en 3 casos, si mal no recuerdo, quizá puede ser un poco más, mañana viene seguridad a dar el informe, es la elaboración de pastillas, pero no la fabricación del fentanilo como tal, sino con, digamos, la materia prima ya elaborada. Entonces se ha encontrado en 3 ocasiones la elaboración de pastillas, pero no es la elaboración de la materia prima a través de precursores. Eso no se ha encontrado en México. Incluso yo le pedí al Gabinete de Seguridad que volviera a hacer una revisión de todo lo que se ha incautado, y son metanfetaminas. En todos los casos es para la producción de metanfetaminas, que existe en México y también existe en Estados Unidos, la fabricación de metanfetaminas. Y obviamente con la investigación pues tiene que quedar claro dónde está la producción del fentanilo, o lo que se usa como, no fentanilo puro, sino el fentanilo que se utiliza ya para las pastillas. Entonces, ahí donde hay información de que hay un laboratorio, pues va y se desmantela. Entonces, eso es lo que ha estado haciendo el Gabinete de Seguridad y particularmente la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina. Gracias, presidenta. Bueno, vamos de este lado. A ver, la compañera. Todavía te debemos no te debemos, a todos los protectores de animales, la ley que está elaborando Semarnat, y espero yo que en el próximo periodo, en septiembre, pueda ser aprobada.
Sí, incluso está considerado el foro informativo Sí. de conocimiento para que se tomen las decisiones correctas. Sí, le doy seguimiento para que… Y como podamos usted dijo, presentarla en refleje por lo que tanto hemos luchado. Sí, así es. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora presidenta, buenos días a todos y todos los presentes. Elide Fernández, de Noticias del Movimiento Conciencia y colaboradora del canal de Noticias Animales con Derechos, Uniendo Causas, Conectando Derechos. Hoy traigo un libro, una pregunta y un recordatorio. Señora presidenta, permítame entregarle el primer ejemplar que ha llegado a mis manos del libro de texto gratuito de la colección Ximhai, Múltiples Lenguajes, dirigido a estudiantes de primer grado de secundaria, docentes de diversos niveles educativos, tanto nacionales como internacionales, así como promotores de programas de ética animal, me han pedido transmitir su más sincero reconocimiento al director editorial Alejandro Portilla de Buen y a la coordinadora de iconografía Irene León Coxtinica de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública por su sensibilidad y visión educativa. Este libro representa un hito importante en la educación pública en México al incorporar fotografías que documentan situaciones de sufrimiento animal que con frecuencia pasan desapercibidas por haber sido culturalmente normalizadas. Estas imágenes, acompañadas de textos que enfatizan la sintiencia animal, buscan sembrar desde edades tempranas la reflexión, la empatía, la compasión y el respeto hacia el prójimo. Señora presidenta, el Movimiento Conciencia me pidió enviarle el siguiente mensaje en relación con el libro. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, le expresamos nuestro más profundo agradecimiento por su esfuerzo, lucha y compromiso en favor de una transformación política y cultural de México. Este avance refleja una apertura hacia nuevas conversaciones educativas y éticas que apenas comienzan, lo cual no habría sido posible bajo las cadenas del neoliberalismo. Estamos convencidos de que las generaciones posteriores reconocerán que no permanecimos indiferentes ante el sufrimiento ajeno, incluido el de los animales no humanos. Un saludo afectuoso, Movimiento Conciencia. Le dejo el libro, señora presidenta, lo traigo claro aquí. que sí, qué bueno. Gracias. Y permítame la pregunta y permítame darle contextos. Señora presidenta, el 11 de febrero de 2025, la doctora Violeta Núñez Rodríguez, durante el resumen informativo de la Mañanera del Pueblo transmitido por Rompeviento TV, destacó la importancia de los derechos de los animales y de la naturaleza, haciendo referencia a mi participación en este espacio. En contraste, ese mismo día, un analista político internacional, al referirse a dicha intervención, dijo: penoso que no eleven el nivel de cuestionamientos a necesidades nacionales. Lo verdaderamente penoso y preocupante es que se siga minimizando un tema fundamental para la existencia, el equilibrio y el bienestar de todas las especies, incluida por supuesto la nuestra. Motivada por los comentarios constructivos, el 13 de agosto de 2025 presenté aquí, en la Mañanera del Pueblo, una breve cronología de los esfuerzos realizados y los avances alcanzados en materia de derechos de la naturaleza en América Latina. Señora presidenta, el pasado 22 de mayo llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 2 integrantes de la flotilla Global Sumud, quienes llevaban ayuda humanitaria al pueblo palestino. Me refiero a Violeta Núñez, antes mencionada, y a Sol González. Esta última expresó públicamente su sentir. Cito un fragmento de su discurso: la flotilla es ejemplo de que cuando la causa es justa y está cargada de corazón y amor, podemos no solo resistir cualquier circunstancia adversa, nos podemos levantar. Nuestra tierra también la llevaba en el corazón desde los olivos de Palestina hasta las ceibas de Chiapas. Los otros seres sintientes también iban en mi corazón, que también sufren la violencia, pero que también nos acompañaron en esta misión. Delfines, ballenas, tortugas, aves, gatos, perros, no debemos acostumbrarnos a la oscuridad. El comentario de Sol González nos recuerda que las causas justas se fortalecen mutuamente desde una ética compartida. Quienes defendemos los derechos de los animales también nos solidarizamos con las víctimas de las tragedias humanas, porque la violencia, cualquiera que sea la víctima, es violencia. Desde el Movimiento Conciencia nos sumamos al llamado por una Palestina libre. Señora presidenta, la atención internacional sobre los conflictos armados suele centrarse en las disputas geopolíticas y en las repercusiones económicas que afectan a las potencias involucradas. Sin embargo,
sus consecuencias trascienden con creces esos ámbitos. En regiones como el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, los animales y sus hábitats se encuentran entre las víctimas más invisibilizadas de la guerra. Ante lo que ocurre más allá de nuestras fronteras, nos corresponde unirnos al clamor global que existe un alto el fuego inmediato. Sin embargo, en nuestro propio territorio tenemos la obligación legislativa y moral de actuar con responsabilidad, prevención y protección. No podemos hablar de paz ni de justicia mientras ignoremos el sufrimiento de los demás seres sintientes y de los ecosistemas que padecen los estragos de la ambición humana. Señora Presidenta, el pasado 27 de enero le pregunté si me permitiría entregarle a través del Movimiento Conciencia un proyecto para canalizarlo a las instancias correspondientes y abrir la conversación sobre el reconocimiento de la naturaleza y sus componentes como sujetos de derecho en nuestra Constitución. Usted me respondió, por supuesto, consideramos ampliar los derechos ambientales y el reconocimiento de la naturaleza. Hoy traigo conmigo dicho proyecto. Un documento que concentra décadas de esfuerzo y conocimiento acumulado de diversas personas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil. Ya se le ha hecho llegar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dirigido a la secretaria Alicia Bárcena, con copia a René Sánchez Galindo, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Dependencia. Señora Presidenta, la pregunta es, ¿puedo entregarle y confiarle a usted esta propuesta de reforma constitucional en materia de derechos de la naturaleza para avanzar en el diálogo y evitar que siga postergándose? Tenemos plena confianza en su compromiso y liderazgo para impulsar esta iniciativa. Sí, por supuesto. ¿Podemos abrir la conversación? Sí, sí. Le comento ahora sí a la Semarnat y el área correspondiente para que se haga el foro y podamos presentar esta ley. Sí, le dejo la propuesta. Sí, muchas gracias. Claro y por último, muy breve, señor presidente, el pasado 22 de abril le pregunté durante la conferencia matutina si sería posible adoptar a nivel nacional, con motivo de la Copa del Mundo 2026, el lema surgido en la capital mundial del bienestar animal del Estado de México: la mejor jugada es adoptar. Usted respondió favorablemente, señalando que se tomaría como una de las promociones adicionales. Señora presidenta, desde el Movimiento Conciencia estamos en la mejor disposición de colaborar en este esfuerzo, particularmente con Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México para la organización del torneo, con quien hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de establecer contacto. Los numerosos rescatistas, protectores de animales y organizaciones de la sociedad civil aún esperan que este mensaje pueda impulsarse de manera oficial, fortaleciendo así la labor que realizan diariamente para promover la adopción ética y responsable de animales de compañía. Sí, ayúdame a recordarle a Gabriela para que se ponga en contacto. Gracias. Gracias. La última, si quieren ya. Gracias, Presidenta. Buenos días. Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Presidenta, con estas acusaciones, o bueno, estas nuevas declaraciones que hace Sarah Carter en Estados Unidos y las reiteradas señalamientos del presidente Donald Trump en el sentido de que pues van en contra de cárteles mexicanos y demás, ¿su gobierno ha realizado o va a reforzar la estrategia para evitar que nuevos agentes extranjeros entren a nuestro país, como entraron en el caso anterior de Chihuahua, sin que reporten sus actividades? ¿Va a estar más pendiente, poniendo más foco de que no estén haciendo actividades ilegales en el país? Más bien esperamos que de todas las embajadas, y particularmente de Estados Unidos, pues esto haya sido un llamado de atención para que cualquiera de los agentes que lleguen a México se acredite y cumplan con la Ley de Seguridad Nacional. En este mismo contexto, y también por el tema de seguridad y por el tema de economía que se está realizando las entrevistas y las pláticas en Estados Unidos sobre el tratado comercial, ¿usted tiene programada alguna llamada o incluso ya una reunión con el presidente Donald Trump pronto? Ya vamos a ver. Pero sí lo tiene. Si es necesario, sí, por supuesto. Vamos a esperar esta semana a ver cómo resultan estas pláticas, y si es necesario, por supuesto, siempre lo vamos a hacer si es necesario. Presidente, este domingo se canceló, o bueno, cambió sus planes. Usted iba a Zacatecas, era un evento ya anunciado, se quedó ahí el montaje y demás,
decidió ir a San Luis Potosí. Se señala que las causas fue la prudencia, precisamente para evitar algunas confrontaciones. Planteaban ahí que iba a haber alguna interrupción en los eventos, entonces dije, ¿para qué? Si estamos en espíritu mundialista, pues mejor vamos a San Luis y reprogramamos para Zacatecas. ¿Eran eventos eran manifestaciones de la CENTE y de productores? Entre otros. Entonces dije, ¿para qué? Pues hay diálogo con gobernación, con educación. ¿Para qué generamos ahí un mal momento? Entonces mejor decidimos ir a San Luis y la verdad estuvo muy bonito lo de San Luis porque estuvimos con jóvenes con síndrome de Down que ganaron el torneo. Muy, muy divertido estuvo la convivencia, nos divertimos mucho ellos y bueno, yo también me divertí mucho ahí haciendo penales con ellos, y jóvenes que ganaron el segundo lugar también de San Luis en el futsal. Y después fuimos a ver una de las canchas que hizo Edna en Santa María, ahí en el lugar donde se hacen los rebozos, ahí en San Luis, y también estuvo muy bonito. ¿Estaría entonces, Presidenta, su agenda de los próximos fines de semana delimitada a las acciones que pueda hacer la CENTE? Fue en particular en este caso, pues porque no consideré que fuera prudente, digamos. Entonces, pero ustedes saben, han llegado a muchos eventos a protestar siempre de distintos temas y siempre busco el espacio para hablar. Ahora, por ejemplo, en la inauguración en Manzanillo de la planta de ciclo combinado, unos trabajadores de CFE pidieron hablar conmigo, se levantaron mientras yo estaba hablando, pidieron hablar conmigo y al final los recibí y estuvimos platicando de algunas solicitudes que ellos tienen. Entonces, siempre buscamos el diálogo, pero en este caso pues decidimos modificar la agenda. En el marco del Mundial, quisiera saber si la Profeco, cuáles han sido las mayores quejas que han tenido y las principales sanciones que se han dado del jueves a la fecha, por favor. Aquí traigo una notita, si me da un minutito, compañera, le reportamos. Mire, en nuestros módulos, en la Ciudad de México, en el módulo del Estadio Ciudad de México, se atendieron 9 casos, uno por posible fraude en un boleto comprado en reventa, y 8 asesorías sobre cómo descargar la aplicación para que se pudieran visualizar los boletos. En Monterrey, 10 casos, 2 reubicaciones por personas que tenían alguna discapacidad y que tuvieron que ser recolocadas en otro espacio por un tema de movilidad, una denuncia de fraude que se canalizó a la fiscalía correspondiente y 7 apoyos para las descargas de las aplicaciones para visualizar los boletos, y en Guadalajara orientaciones generales en la descarga de los boletos. ¿Qué es lo que pasaba? Que la gente compraba sus boletos pero no había descargado la aplicación, entonces ahí se le orientaba para poderlo hacer así. A nivel nacional, a través de nuestras oficinas, únicamente temas de Mundial, 124 atenciones sobre dudas sobre sus derechos, trámites y canalizaciones a otras autoridades. En teléfono del consumidor, 114 llamadas, reportes por cobros indebidos, falta de información y servicios deficientes. Y como lo dijimos hace un rato en la exposición, vamos a continuar con la presencia en cada uno de estos lugares, en las 2 terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el AIFA, Guadalajara, Monterrey y en los Fan Festivals. Gracias. Gracias. Gracias, Presidenta. Gracias. José Alfonso. Gracias. Muy buenos días, Presidenta. Buenos días, compañeras, compañeros. Hoy vamos a tratar de un tema muy poco estudiado, pero que es apasionante. ¿Qué ocurría en esta ciudad hace 97 años? Justo había una gran huelga de estudiantes que exigían la autonomía de la Universidad Nacional de México.
Y esta huelga particularmente tuvo una gran legitimidad dentro de la sociedad, a grado tal que niños de secundaria, de la secundaria 4, la Moisés Sanz, junto a Mascarones, apoyaban esta huelga. La huelga de estudiantes hizo recapacitar al gobierno de la ciudad, que entonces estaba gestionada por un presidente municipal, Pushka Saurang, y el presidente suplente de México, Portesil, porque debemos recordar que en noviembre del año anterior habían matado a Álvaro Obregón. La universidad logra su autonomía porque el propio gobierno reflexiona y considera que es un movimiento legítimo. Y si me permite, Presidenta, porque ahí encontramos elementos muy interesantes de humanismo, es que en los 15 considerandos, los 5 primeros, dice lo siguiente: el propósito de los gobiernos revolucionarios es la creación de instituciones democráticas funcionales que, debidamente solidarizadas con los principios y los ideales de la nación y asumiendo responsabilidad ante el pueblo, queden investidas de atribuciones suficientes para el descargo de la función social que les corresponde. Segundo, que el postulado democrático demanda en grado siempre creciente la delegación de funciones. Tercero, que ha sido un ideal de los mismos gobiernos revolucionarios y de las clases universitarias mexicanas la autonomía de la universidad. Quinto, que el gobierno de la universidad debe encomendarse a organismos de la universidad misma representativos de los diferentes elementos que la contribuyen. Veamos pues esta cápsula en homenaje al movimiento estudiantil de 1929. Una de las luchas estudiantiles más importantes en México fue la lucha por la autonomía universitaria de 1929 en nuestra máxima casa de estudios. El movimiento comenzó en la Escuela Nacional Preparatoria en marzo de ese año, cuando los estudiantes rechazaron el nuevo plan de estudios. El 8 de marzo realizaron una manifestación y fueron reprimidos por la policía. Los estudiantes de otras escuelas se solidarizaron con su lucha. A pesar de ello, el Consejo Universitario aprobó el nuevo plan de estudios el 23 de marzo. Por esos días, estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales protestaron por los nuevos exámenes trimestrales impuestos por las autoridades. La respuesta del gobierno fue todavía más drástica. El presidente Emilio Portes Gil clausuró la facultad y su director, Narciso Bassols, renunció. Estudiantes de esa escuela formaron el comité de huelga. Alumnos de diversas escuelas y planteles se unieron a su protesta contra la ocupación de la policía y bomberos. La inconformidad estudiantil creció y el presidente se vio obligado a ordenar la salida de las fuerzas públicas. El 24 de mayo, todas las escuelas profesionales se unieron a la huelga. Días después, el Comité Central de Huelga entregó al presidente su pliego petitorio. El 30 de mayo, el presidente Portes Gil tuvo que aceptar como legítimas las demandas. Alejandro Gómez Arias, líder de ese movimiento estudiantil, le escribió una carta a autoridades de la ciudad en la que reclamó la intervención policíaca y señaló: la autodeterminación universitaria no es un ideal anárquico. La organización y la disciplina de nuestro movimiento, que como usted reconoció hoy en la tarde, es ejemplar y magnífica, aseguran la posibilidad de esos fines. Los estudiantes decidieron continuar la huelga hasta que se promulgara la ley que establecía la autonomía de la universidad el 6 de junio. El presidente de la República expide la ley reglamentaria de la Universidad Nacional Autónoma de México el 9 de julio de 1929. Los estudiantes levantaron la huelga y realizaron una gran manifestación para festejar su triunfo. Hoy la
Esta Universidad Nacional es un orgullo para todas y todos los mexicanos y es parte fundamental para el avance educativo, científico y tecnológico de nuestro país. Actualmente, la mayoría de las universidades públicas de México son autónomas, producto del legado de ese movimiento estudiantil. Gracias. Gracias. Buen día.